vamos a hablar un poquito de religión antes de continuar. Ya vamos a seguir enseguida con el tarot, pero vamos a hablar un poquito de religión. Para aquella gente que es de religión, para aquella gente que no lo es, pero que simpatiza con lo que son nuestras creencias y que también quiere informarse, quiere estar informada de lo que es nuestra religión, y para aquellos que quizás por primera vez hoy, después de tantos años, nos sintonizaron y también quieren o están ávidos de informarse de lo que es la religión. Y vamos a hablar hoy del Orishá Eshu Barayú, o para ser más claro, como se lo conocen los candomblés de Bahía, de Salvador, del Orishá Eshu. Y usted escuchó bien, sí. Digo el Orishá Eshu, porque si bien es cierto, cuando en estas latitudes se nombra, y usted va a coincidir conmigo en esto, se nombra o se pronuncia la palabra de Shu, enseguida nosotros, o ustedes, o la gente, lo asocia con la imagen de ese hombre con cuernitos, de ese hombre vestido de rojo, con capa negra, o se asocia con la imagen de una hermosa mujer semidesnuda, con el nombre o bajo el nombre de Pompa Gira o de Bombo Shiro, que es su verdadero nombre. Ahora, hoy vamos a intentar con todos ustedes ahondar más profundo y como principios tienen las cosas antes de profundizar, que lo vamos a hacer en otra oportunidad en la Quimbanda, en este Shu y en esta mujer hermosa como es Bombo Shiro, como es Pompa Gira, esta Quimbanda que es hermosa, que da resultados espectaculares, que es rápida, que es efectiva para circunstancias como las que se viven en el mundo moderno. Si bien todo eso tiene una importancia, vamos a comenzar por los comienzos, y no podemos desconocer que el origen de Shu, la llegada de Shu a estas latitudes, en una palabra, no podemos desconocer quién es Shu. Entonces es ahí donde tenemos que partir del concepto africano, dado que Shu, escúchese bien, llega a estas tierras con los esclavos africanos. Y Eshu es mensajero y orishá. Eshu orishá, Eshu mensajero de estos orishá. Al hablar de Eshu tenemos que asociarlo indudablemente con Eshu Elekbara o con lo que es Eshu Elekbara, esa reza que dice Elekbara y Elegwo, Mondibara o Elefa Epo. Eshu, vamos a continuar, es un orishá de múltiples y de contradictorios aspectos. Por lo tanto, a la hora de definirlo nosotros, es como que se torna difícil definirlo de una manera coherente, porque su mismo carácter, su mismo temperamento es irascible. Pero al mismo tiempo tenemos que decir de que Eshu es sumamente astuto, es sumamente vanidoso y hasta por momentos se puede juzgar de indecente. A tal punto llega su carácter, su temperamento, que los primeros misioneros de la Iglesia Católica que tuvieron contacto con los esclavos africanos, asustados, por no decir la palabra aterrorizados, del temperamento de este orishá, lo asociaron y lo llegaron a comparar con el famoso diablo, al que ellos tanto dicen temerle, haciendo símbolo de Eshu pobre de toda maldad, haciéndolo símbolo del odio, de la perversidad, que forma parte mismo del concepto o de la propia formación de la naturaleza del hombre. Nosotros decimos que diablos no existen, que diablos somos todos, que el demonio no existe. ¿Sabe dónde está el demonio? Decimos, el demonio está en los semáforos, cuando de madrugada hay niños pidiendo una moneda. El demonio está en aquellos que no tienen techo y que duermen tapados con diarios. El demonio muchas veces está en gente que come de los tachos de basura. Ahí es donde está actuando el verdadero demonio. Entre tanto, vamos a seguir con Eshu, que es lo que nos interesa. Eshu tiene su lado bueno,
sobre todo cuando él es tratado con el respeto, con dignidad, con consideración, con eso que él realmente exige a la hora de ser tratado, y es ahí realmente cuando Eshu abre los caminos de las personas, porque él es el dueño de la llave. Bará Dage es el verdadero dueño de la llave, Bará Eshu dijimos, ¿verdad? Ahí es cuando abre el camino de las personas y se muestra servicial, sobre todas las cosas se muestra sumamente efectivo. Por eso cuando usted está mal, por eso cuando usted tiene los caminos cerrados, por eso cuando usted, señor que me está escuchando, golpea puertas y no encuentra empleo de un lado para el otro, qué mejor que una buena apertura de caminos con Bará Eshu. Si por lo contrario las personas se olvidan de su existencia, se olvidan de homenajearlo con sus sacrificios, con sus ofrendas, bueno, es ahí donde las personas pueden esperar todo tipo de problemas, de catástrofes y dificultades en lo que es su vida. Si usted tiene alguna idea religiosa, va a compartir conmigo de que por algo ha de ser que Bará Eshu es el primero en ser homenajeado, es el primer padé que se suelta en un terrero a la hora de abrir los cruceros. Para él es la primera reza del batuque cuando comienza Bará Eshu Olodé y se contesta Eshu Eshu O Baraganá. Se le está pidiendo la misericordia a ese guardián del espacio exterior para poder comenzar, se le está pidiendo su permiso, se le está pidiendo su licencia para poder comenzar lo que es una rueda o lo que es una shira de batuque. Pero esto lo vamos a ir hablando con el transcurrir de los días en otra oportunidad que toquemos el tema. Decíamos recién de que Eshu es el más humano, o para expresarlo mejor, es el orishá que más se asemeja al ser humano. Porque en una palabra, él es como nosotros. Y si es como nosotros, si es como usted, si es como yo, no es ni tan malo y tampoco es tan bueno. Él tiene sus virtudes, sus defectos y también, evidentemente, si tiene sus virtudes, también tiene la otra parte, ¿verdad? La parte negativa. Tenemos que definir la figura de Eshu como una figura dinámica, jovial, constituyéndose así en un orishá, escuche bien, protector, al grado mismo de que en África hay personas que usan orgullosamente nombres como Eshubi o Eshubi Eshu, que traducido a nuestra lengua no quiere decir otra cosa que concebido por Eshu. Como hay otras personas que usan el nombre de Eshu Tosin, por ejemplo, que también traducido a nuestra lengua significa Eshu merece ser adorado. Mire a dónde lleva el grado de adoración, a dónde lleva el grado de idolatrar la figura de un orishá, que hay gente que usa estos nombres como Eshu Bieshu, o como Eshu Merece, o como Eshu Tosi, que también hacíamos referencia recién. Solamente a título de ejemplo, para que usted tenga una idea de cómo es idolatrada la figura de Eshu. No quiere decir de que usted mañana vaya a bautizar o vaya a ponerle como nombre a un hijo suyo estos nombres que estamos dando. Estamos hablando de cómo en otras latitudes se idolatra, se le rinde homenaje, se le rinde culto a lo que es la figura de Eshu. Como personaje histórico, podríamos decir de que Eshu estaría siendo uno de los compañeros de Odudua cuando éste hace su entrada a la ciudad de Ife bajo el nombre de Eshu Obasi. Luego, más tarde, él se torna asistente directo de Orunmila, que es quien preside la adivinación por el sistema de Ifá. Y años más tarde se corona rey de Queto bajo el nombre de Eshu Alaquetu. Hay un terrero muy importante en Salvador, en Bahía, dirigido por la Yalorishá Olga de Alaquetu. Ese terreno nosotros tuvimos la suerte de visitarlo estando en unas pequeñas vacaciones en la ciudad de Salvador. Siguiendo con Eshu, es también Eshu quien supervisa las actividades del mercado del rey en cada ciudad,
¿Qué quiere decir esto? Si usted ve, cuando pasa por un mercado, usted va a ver que siempre hay pipoca, hay pororó, hay papines o papas asadas al horno. Bueno, es Eshu quien reina en ese mercado. A él se le pide por la abundancia, por el trabajo, como decíamos hoy. A él se le pide que los caminos sean abiertos, a él se le pide que nunca falte el dinero. Siendo Eshu quien supervisa las actividades del mercado del rey en cada ciudad, en la antigua leyenda yoruba, en Oyos, por ejemplo, es llamado Eshu Akesan. Como Orisha, se dice de que Eshu vino al mundo con un porrete llamado Ogo, y que este porrete mágico tenía la facultad de transportarlo en muy pocas horas a centenares de kilómetros, y ahí mismo, por un poder magnético, atraer objetos situados en distancias igualmente grandes. Eshu es guardián de los templos, es guardián de las casas, es guardián de las ciudades y de las propias personas. Es guardián de los caminos también, de esos caminos que conducen a las puertas de las casas, de esos caminos que conducen a las puertas de los silé. Él es el dueño de las entradas y salidas de los montes, de las lagunas, del mar. Él es el dueño de los caminos que conducen a la puerta o al portón del cementerio. ¿Sabe por qué? Porque es Eshu quien tiene la llave para abrir esas puertas. Eshu es también considerado el elemento tierra, y les puedo decir de que hay muchas naciones que asientan a Eshu en un camino de tierra. Todavía en parte de Cuba, en parte de Haití, se mantiene esa tradición africana de asentar el otá o el ocutá de Eshu en un camino de tierra dentro de un pozo con los padés correspondientes. Ahí se entierran para luego de 7 días desenterrarlos y llevarlos para la casa, con la finalidad de que sea Eshu quien cuide los caminos de dicha casa, o quien cuide los caminos que conducen a dicha casa. Y yo sé que hay muchos de ustedes que se estarán preguntando por qué Eshu es enterrado en la tierra. Y yo le voy a contestar. La tierra, preste atención por favor, es el elemento de la naturaleza considerado pasivo y femenino, ya que este elemento posee las dos partes: la parte interior, esa parte que es dura, que es inmóvil, y la parte superior, que es menos densa y mucho más móvil. Entonces, estoy seguro de que usted va a coincidir conmigo de que la tierra, como le decía anteriormente, es un elemento mágico de transformación. La tierra guarda en su interior los secretos mágicos de la purificación, porque allí todo se transforma. Ella viene a ser como una especie, como le puedo decir, como una especie de filtro que retiene las impurezas y libera la pureza, realizando de esta manera el perfecto equilibrio. Y justamente uno de los principios de Eshu es mantener el perfecto equilibrio entre los elementos considerados como primitivos, que integran los diversos o los diferentes planos en que se divide la creación, y es precisamente Eshu quien posee la fuerza, por ser el guardián de los límites especiales, por ser el elemento de unión de las dos partes en que está dividido el cosmos. Es quien se encuentra entre el mundo de lo real y el mundo de los segúnes, que son los espíritus de la descarnación, los espíritus de los descarnados, y es ahí donde él abre y cierra puertas, siendo el ejecutor del karma en los círculos de la descarnación. Esa es la tarea de Eshu. Pero no yéndonos del tema y volviendo al tema Eshu, muchos de ustedes se estarán preguntando qué significa, o para expresarnos mejor, qué significado tiene la palabra Eshu. Y me supongo que también se estarán preguntando la filiación, es decir, de qué Orisha es hijo Eshu. En cuanto al significado de la palabra Eshu, tenemos que decirle que esta es una palabra yoruba. Su significado es el significado de una esfera, o sea, el movimiento perfecto. Por tanto, todos los puntos de esa esfera parten del centro.
y van brindando lentamente una energía cósmica en constante movimiento. En lo que refiere a la filiación, ahí tenemos que decir de que difiere un poco de las naciones, ¿verdad? Si es Oyo, si es Nagó, si es Cambinda, si es Gueto, si es Yeye, difiere un poco de las naciones. Para algunas naciones Eshu sería hijo de Yemanjá y Oyalá, en cuanto para otros él sería hijo de Oyá, y tomamos como punto de partida el concepto africanista de Eshu. Si lo tomamos como punto de partida, no podemos encontrar con varios nombres, o mejor dicho, con varias maneras de nombrar a Eshu, como Eshu el Ekba, como Eshu el Ekbara, como Eshu Bará, como para Eshu, como Eshu Bará, como Eshu Laketu, como Eshu Lalú, como Eshu Yelú, como Eshu Aquesán, como Eshu Lolá, como Eshu Loná, como Eshu Akbo, como Eshu Inán, como Eshu Odara, dependiendo de cómo se le pronuncie, de la nación que él integra, y es ahí que sale su verdadera filiación, si para esa nación Eshu es hijo de Yemanjá, o para esa nación Eshu es hijo de Yemanjá. Como ustedes están escuchando, qué lío, ¿no? Hay varias formas de llamar, o mejor dicho, de identificar al orishá Eshu, pero dejando un poco de lado la parte teórica, espero no haberlos aburrido, y para que usted tenga una idea más clara del gran significado que tiene este orishá, para que usted conozca un poco más a fondo su carácter ambivalente. Decimos que hay muchas historias que nos demuestran el temperamento, y hasta, digo yo, nos demuestran el mismo accionar de esta entidad, pero hay una historia que tengo en la mente, que es cuando ellos se apodera de un camino y no deja pasar absolutamente a nadie sin que le pague un impuesto, hace una especie de peaje, para que usted entienda, ¿verdad? Y evidentemente cuando Eshu hace esto, el pueblo comienza a protestar, comienza a reclamar, porque Eshu se había instalado en un camino y a sus habitantes les cobraba esta especie de hospedaje o de peaje, porque él cobraba para dejar pasar, o para dejar permanecer, o para dejar quedar muchas veces, que se hacía noche y que no se podía llegar al pueblo, para quedar en el camino, para permanecer en el camino, él cobraba. Es de ahí que se dice que siempre que uno va a despachar para Eshu, es bueno, a no ser en el mar, siempre dejar en un camino donde uno va a despachar siempre alguna moneda, como una manera de pagarle a Eshu por lo que él, por descontado, va a estar haciendo por todos nosotros. Pero esta historia en la cual él se apodera del camino, él les cobra esta especie de impuesto, de peaje que él mismo fabrica a los habitantes del pueblo para poder pasar, evidentemente trajo mucha, como puedo explicarle, mucho problema, trajo mucho disgusto en los habitantes del pueblo, y estos un poco cansados recurren mediante plegarias a Yemanjá. Esta observa lo ocurrido y llama a los ibellis, que son, para los que me escuchan y no son de religión, son gemelos y son los nietos preferidos de Yemanjá. Eshu desconocía que ellos eran gemelos, y es así que los ibellis se trasladan al camino, ¿verdad? Llegan al camino, lo ven a Eshu haciendo su trabajo, cobrando ese peaje que cobraba, y bueno, y los gemelos se deciden a darle una especie de escarmiento para que él se vaya del lugar y deje en paz a los habitantes de ese pueblo. Y es así que, aprovechando que son iguales, ¿verdad?, se ponen de acuerdo, y sabiendo además de que Eshu era un apasionado del tambor, entonces comienza uno a tocar el tambor y el otro se esconde detrás de un árbol. Eshu, al escuchar el sonido de ese tambor, comienza a danzar, comienza a bailar, comienza su danza en forma frenética,
sin darse cuenta que en el fragor de la danza un hermano o un gemelo va suplantando al otro de manera de no cansarse. Y así lo tuvieron por más de 7 días. Imagínese usted a esa altura cómo ya estaría Yu, 7 días y 7 noches en forma permanente de bailar, porque evidentemente cuando el tambor sonaba él no podía contenerse. Cuando Yu no resiste más, le pide a uno de los ibeshis que pare la música, porque si no lo hacía él no podía detenerse, ¿verdad? Y es ahí cuando el gemelo le dice que él pararía la música siempre y cuando Yu se alejara del camino y no pidiera más impuestos al pueblo. Yu accede a este pedido, pero ante el estupor aparece el otro hermano que se encontraba escondido detrás del árbol, y es ahí donde Yu se siente burlado y se enfurece por ese engaño. Y es ahí donde está la historia de que Yu abre un pozo en la tierra y desaparece. Es por eso lo que decíamos, y bien acotación hoy al comienzo, que para muchas naciones africanas, para invocar la figura de Yu, es preciso invocarlo en los caminos más próximos a la casa, o de lo contrario realizar un pozo en la tierra para luego de 7 días en el cual se entierre el otavo, el okutá, desenterrarlo y llevarlo para la casa. Eso aún se conserva hoy en lo que es Haití, en lo que es parte de Cuba y en lo que es parte de Santo Domingo también. Y usted, bueno, debe estar deseando el tarot, por supuesto, pero bien vale también estas charlas. Desde que comenzamos nos escucha hablar de Yu, y si es cierto que para nosotros Yu, Bará o Bará Yu es exactamente lo mismo. Y no hablo de la quimbanda, estoy hablando de la nación, estoy hablando del batuque. Bará Yu, Yu Bará, es el mismo, es a quien le tenemos que pedir siempre primero, es el padé que primero tenemos que soltar a la calle, es en caso de que haya faena, para quien primero siempre tenemos que faenar. En una palabra, sin él no se puede hacer nada, el más pequeño de los orishá, pero que tiene siempre el privilegio de comer en la mesa de los otros o de los demás orishá. Para nosotros, Bará Yu Bará es sin lugar a dudas el orishá al que siempre tenemos que homenajear, al que siempre tenemos que brindar la primera ofrenda, el primer sacrificio, la primera reza en caso de un batuque. Para nuestra nación tenemos que decir de que existen 4 tipos diferentes de Bará Yu. Bará Lodé, guardián del espacio exterior, decíamos hoy. Si usted entra a una casa de religión, va a comprobar como de un lado está la Ruanda de Yu y del otro lado está la casa de Bará Lodé, que él comparte junto con Oguna Bagán y en algunos casos, dependiendo de la nación, junto con Oyachimbua. Decíamos que para nosotros son 4 tipos de Bará: Bará Lodé, Bará Adage, que hoy hacíamos referencia, es el verdadero dueño de la llave, Bará Laná y Bará Shelu o Shelu. Si hablamos de Bará Lodé, tenemos que decir que es el orishá de la fertilidad, de los caminos abiertos, y también, como decíamos hoy, que su carácter es ambiguo, de los caminos cerrados. Es el orishá de los negocios o de la salud. Es a él quien siempre es preciso agradarlo siempre, en primer lugar, pues siendo Bará Lodé un orishá de frente, es necesario agradarlo. No se puede realizar ningún tipo de troca, ni para el orishá Ogún, Yansá, ni para Shangó, ni para Odé, ni para Otín, ni para Obá, ni para Osaña, ni para Yapaná, ni para Osibeshi, ni para Oshun, ni para Yemanjá, ni para Oshalá, sin antes agradar a Bará Lodé. Bará Lodé es el verdadero dueño de los caminos. Por lo tanto, todos los caminos él los abrirá después de recibir un agrado. Bará Lodé, al igual que Bará Elekba, es el mediador entre el inicio y el final de la vida. Es un orishá solamente de rúa, de camino, o sea, de la calle, y solo acepta compartir su casa con Oguna Bagán, como decíamos hoy, y en algunas naciones con Oyachimbua, pero él acepta con Oguna Bagán, dado que ambos comparten los propios fundamentos.
Hay que tener mucho cuidado al asentar Baralode en las mujeres. Yo no digo que no se pueda hacer, digo de que hay precauciones que hay que tenerlas. Y el mismo cuidado hay que tenerlo en hombres menores de 14 años. No se debe pasar por el cuerpo de estos, ni de mujeres que aún menstruen, ni de hombres o niños menores de 14 años, ningún servicio de limpieza en el cual incluya Baralode. Ni tampoco, escuche bien la gente que es de religión, les está permitido participar directamente del serón, ni comer el pirón de Baralode. Ustedes saben que cuando hay una obligación, la primer comida, o sea, la primer faena es para Baralode, y la primer comida que en la cocina de religión, después de encender la vela como corresponde, cuando ya está todo pronto para comenzar la cocina del serón, la primer comida que se presenta y en el cual los hombres mayores de 14 años, digo hombres porque a los 14 años por lo general el niño ya se desarrolla, ya pasa de esa etapa de niñez a la adolescencia, pero su organismo, gran parte de su organismo funciona como el de un hombre, ¿verdad? Así como a las chicas tienen o les llega, se desarrollan su periodo menstrual, en el varón acontece también un cambio y un cambio importante. Bueno, estos chicos que se desarrollaron son quienes, no olviden que Vara es el dueño de la fertilidad, Baralode son quienes pueden comer junto con los hombres el pirón de Baralode. Yo sé que muchos de ustedes me dicen, pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se yoga bucios para un chico que puede tener 7, 8, 9, 10, 11, 12 años y ese chico es hijo de Baralode? Bueno, si se toma la decisión de entrar en religión, que yo siempre digo, no es que esté contra la gente joven, al contrario, los jóvenes son el sustento de nuestra religión del mañana, los jóvenes son quienes van a llevar en alto lo que es la bandera de nuestra religión. Pero evidentemente hay que tener mucha madurez mental a la hora de entrar en religión. Hay que saber lo que se está haciendo. No es cosa de que entro porque me gustan los trajes, porque me gusta la ropa, porque me gusta el tambor, porque me gusta o porque tengo familiares que están, y después no asumo los compromisos, que los hay y que son muchos. Bueno, evidentemente que si se yogan bucios y este chico menor de 14 años es hijo de Baralode y se comprueba mediante 3, 4 yogadas diferentes, quizás por diferentes babalorillas, que es Baralode quien gobierna la cabeza, quien comanda la vida de ese chico, se hace una especie de pequeña troca. ¿Qué le quiero decir con esta especie de pequeña troca? Se puede entregar la cabeza al orilla Ogun, al orilla Shango o al orilla Shapana. Cualquiera de los tres acepta, hasta que el chico cumpla los 14 años, o para ser más exacto, hasta que él se desarrolle. Cuando él se desarrolla, bueno, ahí se le agrada al orilla Ogun, se Shango, se Shapana como corresponde, y después se entrega para el orilla Baralode, teniendo siempre la precaución de cortar, coronando esa corona de Baralode en agradecimiento para ese orilla que durante esos años o esos meses estuvo protegiendo, estuvo al mando de lo que es esa cabeza, de lo que es esa vida. Eso es lo que se hace cuando se yogan los buses y dice, pero tiene 3 años y es Baralode y es hijo de Baralode. Porque si ustedes escuchan de que hay un país fulano, sultano de Baralode, evidentemente que siempre fue hijo de Baralode. Bueno, en caso que tenga menos de 14 años, se entrega en forma provisoria bajo la guarda del orilla Ogun, del orilla Shango o del orilla Shapana, y cuando él se desarrolla, se la va para Baralode, teniendo siempre que coronar a ese Baralode junto con una obligación, con un ritual para ese orilla que en un momento tan importante supo también reinar en esa cabeza, supo también gobernar esa casa. Pero mucho es lo que tenemos para hablar. Yo les propongo ir a los controles centrales, seguir con un poquito más de tarot, y bueno,
y en otra oportunidad continuamos con esto que también es de mucho interés para todos nosotros, que es el charlar, el informarlo un poquito de lo que es nuestra religión, que es hermosa, en el cual hay muchos y muy buenos templos, cientos y cientos en la ciudad de Montevideo, y nuestra religión a la cual se acerca cada día más gente en busca de ayuda. Yo digo siempre de que la gente está desesperada, está cansada y ya no puede esperar que llegue el profeta, que llegue el Mesías, que llegue el Salvador. A la gente no se le puede decir: no tenés trabajo, dentro de 50 años vas a encontrar trabajo cuando llegue el Mesías, o dentro de 10 años, o dentro de 3 años, no tenés comida, y bueno, esperá que llegue el Mesías. Si comes, estás enfermo, esperá que llegue. La gente ya está cansada, la gente quiere soluciones, ya, ahora, y es por eso que nuestra religión ha ido creciendo, ha ido captando adeptos, y cada vez son más los que se acercan a las diferentes casas de religión afroumbandistas, que las hay y muy buenas en todo el departamento de Montevideo y en el interior también, en busca de una ayuda.